a todos y todas. Vamos a iniciar una breve explicación sobre criterios de regionalización. Sin antes dejarles planteado un gran debate que para mí es muy importante, que es que ¿cuáles son más graciosos? Si los memes de gatitos o los memes de perritos. Para mí es indiscutido que son los memes de gatitos, pero vamos a dejar esa discusión para otro momento. En principio, los criterios de regionalización son formas que nos van a ayudar a diferenciar por categorías distintos tipos de países. Existen criterios físicos o geológicos que tienen que ver con las formas de la Tierra o los procesos de transformación de la Tierra como planeta que nos ayuda a diferenciar diferentes partes, ¿no? Uno de los más comúnmente usados es el de continentes, ¿sí? Podemos diferenciar por sus formas al continente americano, del continente europeo o del continente africano. Otros criterios muy utilizados son los socioculturales o sociopolíticos, que ya tienen que ver con otras cuestiones, rasgos culturales, rasgos históricos, con ideologías o con formas de gobierno. Por ejemplo, hablamos habitualmente en el mundo de Occidente y Oriente. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de una forma de vivir y pensar más relacionada a la democracia, a la modernidad, mientras que cuando hablamos de Oriente hablamos tal vez de otras culturas más milenarias y tradicionales, con otros tipos de costumbres. Y por último, uno de los criterios más importantes, el criterio económico, ¿sí? Dividir o separar a los países de acuerdo a su grado de desarrollo o a las actividades económicas que desarrollan las sociedades. Vamos a hacer un breve recorrido histórico para entender un poco mejor qué criterios estamos usando hoy en la actualidad para regionalizar el planeta. A partir de 1945 va a ocurrir algo muy importante, que es el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero el inicio también de algo que se conoció como la Guerra Fría. ¿En qué consistió esta famosa Guerra Fría? Bien, teníamos un mundo separado en dos grandes bloques, ¿sí? Por un lado el bloque del sistema capitalista liderado por los Estados Unidos, con toda una forma específica de entender la economía y entender la política, y por otro lado teníamos el bloque soviético o el sistema socialista encabezado por la Unión Soviética que proponía otra forma de entender la economía y las relaciones sociales. Ese mundo, conocido como un mundo bipolar, es un mundo que tenía en sí mismo una relación bastante tensa entre capitalismo y socialismo, que muchas veces se traducía en guerras concretas, como pasó por ejemplo en el caso de Vietnam. Pero muchas veces esa tensión quedaba limitada solo a amenazas latentes entre los países y una carrera para competir por ciencia, por armamento. Esta carrera va a ir llegando a su fin a mediados de la década del 70. En 1973, puntualmente, ocurre algo que se conoce como la crisis del petróleo, que obliga a todo el sistema de producción capitalista a entrar en una fuerte crisis. ¿Qué pasa en esta crisis, conocida como la crisis del petróleo? Hubo un incremento muy fuerte del precio del crudo que fue impartido por la OPEP, ¿sí? La Organización de Países Exportadores y Productores de Petróleo, que provocó un fuerte impacto en las industrias de ese momento que dependían mucho del recurso petróleo para producir. Esta crisis va a hacer entrar en conflicto todo este mundo bipolar y de Guerra Fría que planteábamos hasta hace un segundo. ¿De qué se trató la crisis del modelo de producción? Bien, veníamos hasta 1970 con un sistema conocido como Fordismo, fabricación masiva de productos estandarizados, concentración de la producción en grandes fábricas, disponibilidad de energía petrolera barata. Este sistema lentamente va a tener que ser reemplazado por uno que sí pudiese contestar al escenario de la crisis del petróleo. Si me aumenta mucho el petróleo, si aumenta el precio en gran manera, todos los estándares de producción que yo conozco se van a tener que adaptar.
Lo que va a ocurrir es que el mundo del Fordismo entre en crisis, que ya las formas de producir como las conocíamos no sirvan. Por lo tanto, aparece una nueva propuesta que viene de Oriente, de Japón puntualmente, conocida como toyotismo. Ahora ya hablamos de fabricación de productos selectivos, no para consumidores masivos, sino para distintos tipos de consumidor. Va a haber ahora una dispersión territorial de las distintas fases de producción. Por ejemplo, una empresa que fabrica autos va a fabricar los motores en un país y el chasis del auto en otro país, porque los precios en ese país son más convenientes. Y por último, implementación de distintos tipos de tecnologías que van a modificar mucho las formas y sobre todo los tamaños de los productos, ¿no? Estamos hablando de la microelectrónica y la biotecnología que hasta hoy tienen un gran impacto en las formas de producir. En este mapa podemos apreciar cómo podemos regionalizar el mundo de hoy con un criterio económico. En las esferas azules vamos a ver lo que consideramos la tríada económica. ¿Qué quiere decir? Son 3 regiones del mundo que concentran un gran poderío económico y también político. Pero esto está entrando en crisis. ¿Por qué? Porque hay un nuevo actor, China, que está rompiendo con este sistema que conocemos y que nosotros habíamos pensado que era el establecido y hegemónico. Las potencias tradicionales son las que aparecen en estas esferas azules, ¿sí? Podemos diferenciar Canadá, Estados Unidos, Europa del Este, la mayoría de los países europeos y principalmente Japón en Asia. Luego tenemos lo que consideramos las potencias emergentes, es decir, estamos a mitad de camino. El grupo de los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y potencias emergentes. ¿Argentina podría clasificar dentro de las potencias emergentes? Convengamos que estamos varios pasos más adelante que países del subdesarrollo. Países exportadores de petróleo están marcados en rojo porque tienen un gran peso en la economía, aunque hoy por hoy el petróleo es un producto que está en crisis. Y por último tenemos aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, ¿sí? Países que no tienen todavía establecidas muchas cuestiones sobre, por ejemplo, la calidad o nivel de vida de la población. Lo que sí está claro es que muchas veces hacemos referencia al norte, a la parte norte del mapa, como la parte rica del planeta, mientras que en el sur están mayormente aquellos países que luchan por mejorar sus condiciones de vida. Por eso vamos a dividir a los países en 2 grandes grupos, los países centrales y los países periféricos. Los países centrales son aquellos que tienen una población con alto nivel de salario, consumo y bienestar, elevada capacidad productiva, sobre todo gran capacidad de desarrollo científico y tecnológico, y especializados en trabajos y empleos de altísima calidad y alta remuneración, es decir, la población tiene acceso al mejor tipo de empleo en los mejores sectores. Mientras que los países periféricos tienen una población con bajos niveles de salario y bienestar, con muchos contrastes sociales, es decir, hay mucha diferencia entre los ricos y los pobres. Hay una limitada capacidad productiva y dependencia tecnológica, es decir, como no se produce tecnología, tienen que comprarla a otros países. Y los empleos y las actividades económicas son de muy baja calificación, es decir, la gente gana muy poco y la actividad económica produce poco también. Este mapa es un mapa muy especial, es un mapa deforme y está deformado de acuerdo a el volumen del PBI, es decir, lo que produce cada país. ¿Qué es el Producto Nacional Bruto? Bueno, justamente eso, ¿no? Es la suma de toda la riqueza que pueden producir los países. Y miren ustedes lo que pasa con el planeta cuando yo pongo el foco solamente en eso. América del Norte, Europa Occidental y Corea, Japón y Taiwán se inflan como grandes globos, mientras que el resto del mundo queda casi esquelético. Muy bien, esto es todo por hoy, amigos. Seguiremos con las próximas clases hablando de otros criterios para entender cómo está dividido nuestro planeta.